Hola amigos, bendiciones. Una vez más, a través de este video vamos a hablar un poco sobre la Navidad, ya que estamos en la fecha y muchos están siendo muy autoritario, bueno, esa no es la palabra, sino legalista con el asunto de las fiestas de Navidad. No, que tiene un origen así, que tiene un origen allá, que viene de Tamuz y qué sé yo cuánto. Y bueno, muchas personas pueden tener diferentes opiniones, pero el tema es que se ataca a los que realmente tienen otro pensamiento y tienen las cosas muy claras. Se ataca creyente contra creyente. Si uno tiene un árbol de Navidad, lo tildan de satanista o de pagano. Entonces ese es el problema. Entonces, hablemos sobre la Navidad. Lo relacionan con la fiesta del sol con la festividad, del solsticio de invierno. Bueno, en latín se llama Nativitas Solis Invictus, que significa el nacimiento del sol de justicia. De la palabra nativity viene Navidad, nacimiento. Entonces, lo relacionan que también el asunto con los regalos, pero tiene más que nada una fuerza en lo que es Europa, mayormente occidental. Entonces, lo asocian con estas fiestas y inclusive historiadores que han profundizado mucho. Hay muchos desacuerdos. Algunos apoyan, otros no. Por ejemplo, sobre el árbol de Navidad también. Lo que sucede es que ocurre que se cristianizó, digámoslo así. Cuando se perseguía a los cristianos, y este otro dato que hay que tener en cuenta, que muchos dicen que Constantino se convirtió al evangelio, al cristianismo, y bueno, y creó el cristianismo como religión, el cristianismo como la iglesia del imperio, del mundo universal. Pero lo cierto es que Galerio, en el año 331, él fue el que sacó un edicto de tolerancia a la persecución a los cristianos. Lo que hace Constantino es sacar algo de ese edicto y como reforzarlo, sería la palabra. Pero él no fue el que oficializó el cristianismo, sino que quien lo hizo fue Teodosio. Él fue el que oficializó el cristianismo, y también a raíz de las persecuciones, ahora que querían que el cristianismo persiguiera y convirtiera a los paganos, al paganismo, querían que lo convirtieran a fuerza de espada. Pero ¿qué es lo que sucede cuando una religión es perseguida? Se transforman en mártires. Entonces no resultó. Entonces estos sacerdotes idean, digamos, un plan diciendo, vamos a cristianizar, vamos a decir que Jesús nació el 25 de diciembre, y ahí comenzó a tomar fuerza, y los que no se convirtieron de propia voluntad. Es como que les resultó. Entonces ellos dijeron, ya no está más el dios Mitra, el dios Thor, cuántos dioses. Entonces dijeron ellos, vamos a decir que el 25 de diciembre nació Jesucristo. Ahí nace un Dios, nace el sol de justicia, que es Jesucristo. Desde ahí comienza a tomar fuerza. Aparte es que en esos tiempos, inclusive desde los tiempos de Abraham, prácticamente lo que es invierno, se celebraban muchas fiestas tradicionales. Entonces, pusieran la fecha donde pusieran que hubiera nacido Jesús, iban a decir, no, allí nació un Dios tanto. Entonces lo asocian mucho con esas fiestas. Entonces, ya todas las ciudades, todos los países circundantes a Israel
ellos creían, el invierno para ellos era algo hermoso, era una alegría. ¿Por qué? Porque la lluvia que largaba el invierno producía la tierra con los alimentos, los animales también. Entonces ellos tenían mucho el culto a la lluvia, al invierno, a la fertilidad, a la fecundidad de la tierra. Entonces eso era lo que sucedía. Como dije, convierten, es decir, dicen, bueno, ahora ya no están más esos dioses, vamos a decir que Jesucristo nació el 25 de diciembre. Entonces, asocian también, en la fiesta del solsticio de invierno, se acostumbraban a regalar cosas, regalos. Se daban muchos regalos. Entonces, el árbol de Navidad no tiene su mayor origen, como se dice, en una fiesta pagana, o como lo asocian con Nimrod, que Nimrod dejó embarazada a su madre, y en fin, y que reencarna en un árbol, y que, bueno, y qué sé yo cuánto. Entonces no tiene su nacimiento prácticamente en eso. Es cierto que hay como una relación, pero no es justamente de donde viene. El árbol de Navidad, sucede que Bonifacio, este sacerdote Bonifacio, es un hombre que nació en el Reino Unido, si no me equivoco. Él nace y él se entrega completamente al cristianismo, al camino de Dios. No es casado, nada, y él, su trabajo es misionar, es misionero. Entonces, ¿qué ocurre? El Papa Gregorio II, que después el tercero, creo que Gregorio III lo menciona como obispo, como arzobispo. Entonces, el Papa Gregorio lo envía, le dice, tengo una misión, y es ir a Alemania, al centro de Alemania, si no me equivoco, a las tribus germanas, unas tribus bárbaras germanas, en lo cual un trabajo muy, muy difícil, porque según historiadores, como yo dije, estas historias, y hay muchos mitos. Entonces, hay muchos mitos que hay que desbaratar. Entonces los historiadores tomaron lo que es más creíble para aplicar lo que se creyó más. Hay muchos historiadores que afirman, por ejemplo, lo que estamos diciendo. Otros quizá no lo creen, pero hay muchas fuentes que dicen que sí, que es cierto. Lo que sucede, Bonifacio va a estas tribus peligrosas porque tenían la fama de que eran caníbales también y que hacían sacrificios humanos. O sea, a él le tocó esa labor difícil para convertirlo, para transformar esa tribu pagana al cristianismo. Entonces Bonifacio lucha constantemente, y es una tribu pero muy pagana, muy pagana, tradicionalmente muy pagana. Bueno, Bonifacio luchaba ahí. Entonces, ¿qué sucede? Un día los germanos iban a sacrificar ahí en un árbol, porque ellos tenían un árbol. Ellos decían que el árbol era como una divinidad, es decir, el árbol en la punta tenía como una copa, y esa era la separación de lo divino con lo humano, de lo Dios con lo humano. Entonces ellos creían en eso. Entonces ahí ellos iban a sacrificar. Entonces un día Bonifacio, cansado, agarra un hacha y comienza a talar, comienza a cortar ese árbol, y que corre el riesgo porque pudo haber sido muerto por estas tribus. Entonces comienza a cortar ese árbol y viene y trae un arbolito, pero no es el pino nace mucho después. Él pone un arbolito que no recuerdo el nombre, en lo cual chiquito, y que da unas hojas verdes. Y él le dice, bueno, listo, se terminó a lo que ustedes adoraban. No existe más ese Dios. Ahora, este es Cristo. Este arbolito representa a Cristo, le dice. Y coloca ya manzanas,
bolas rojas, comienza a adornarlo y dice, esto representa el pecado original. Y al instante coloca una vela que da la luz y les dice, esta es la luz de Cristo, que la vela representa la luz de Cristo, que ha venido a vencer el pecado original, el pecado de la humanidad. Entonces, usó esa estrategia prácticamente para convertir, para transformar estas tribus al cristianismo. ¿Y saben qué? Funcionó a la perfección. Funcionó, pero muy bien. Por otra parte, también tenemos el pesebre. No tiene ninguna relación con fiesta del Solis Invictus, con el solsticio de invierno. No tiene ninguna conexión. El pesebre prácticamente no tiene ninguna conexión, sino que Francisco de Asís, ahí me recordé el nombre, Francisco de Asís, él crea el pesebre, intencionalmente lo crea él, porque él ve que tanto como iglesias enriquecidas, el mismo Vaticano, ve que los sacerdotes viven como dioses en medio de la riqueza, y él dice, pero bueno, la iglesia no nació así, en la riqueza. La iglesia nació en Belén. La iglesia nació en Belén, humilde. Nació Cristo ahí, en un pesebre, juntos con unos animalitos, en un establo. La iglesia nace ahí. Entonces, él lo crea con toda intención. Primero busca personajes para que hagan de María, de José, del niño Jesús, una vaca, un burro. Y él lo hace con esa intención. Primero lo personifica, digamos, en una obra de teatro para decirles a ellos, a aquellos sacerdotes, no, Jesús no nació así. Jesús nació humilde, sencillo, en un lugar pobre prácticamente, muy humilde. Entonces, con esa intención crea el pesebre. Entonces, yo creo que hay que, en este tema, hay que tomarlo con un significado diferente, un concepto diferente. Para nosotros la Navidad es transformación. La Navidad para nosotros es transformación. No importa cuándo nació Jesucristo. No nació el 25 de diciembre. Probablemente haya nacido en septiembre, según cálculos que ya hemos explicado. Entonces, ahí nace. La Navidad para nosotros es su transformación. Aprovechar el tiempo, aprovecharlo para realmente, si queremos tener un árbol de Navidad, tengámoslo. Si queremos tener luces, tengamos, porque ya sabemos lo que significa para nosotros. Ya sabemos lo que significa. Es transformación, es recordar la luz de Cristo. Ya, si nosotros nos ponemos en el papel, en el personaje, en ese momento de Bonifacio, por ejemplo, tuvo que usar una estrategia y para cumplir su labor, y lo hizo. Y nosotros hoy seguimos aprovechando estos tiempos para seguir evangelizando, predicando, más en estos tiempos. Entonces, se ha perdido mucho ese concepto. Antes estas fiestas eran mucho más, más pacíficas, más, ¿cómo puedo decirlo?, más de alegría. Se fue dejando porque muchas personas fueron implementando sus creencias. Entonces, hay muchas cosas que hay que ser más específico, más abierto, y tener con certeza que realmente los dioses nunca existieron, porque son paganos, nunca existieron. Dios sí existió, se personificó, se encarnó en Cristo, se contaminó con el mundo para transformarlo al mundo y ser salvo. Ustedes no van a creer, pero 3 capítulos de la Biblia usaron estos sacerdotes, porque ustedes van a decir, pero entonces catolicismo, claro. En ese tiempo, la iglesia, el protestantismo nace
Los protestantes nacen en el siglo XVI. Primero había una sola iglesia, el cristianismo católico o romano, como quieran llamarlo, era lo único que existía. Entonces, usaron muchos versículos bíblicos, por ejemplo, usaron este tema. Dios, encarnado en Jesucristo, se hizo hombre, vino al mundo para mezclarse con la humanidad, con lo pecado, con lo sucio, con la basura, como queramos llamarlo, para transformar vidas, para salvar vidas. Entonces, la Navidad tiene ese concepto. Entonces, eso sería para explicar en este video. Bendiciones. El sacrificio que